Dios nos llama a predicar a naciones, tribus y lenguas. Pero ¿cuál es el comienzo de las naciones? ¿Cómo comienzan las ciudades? Ese es el estudio de la escuela sabática de esta semana, que lleva como título Las Naciones, primera parte. El día de hoy vamos a estar repasando la lección de escuela sabática día por día. Y vamos a ver cómo Dios ha obrado en medio de las naciones y cómo quiere que sigamos obrando. Y aquí conmigo está mi amigo Reinaldo. Hola Weimar, así es, estamos listos para poder compartir el tema de esta semana que lleva por título, ¿no?, Naciones, la primera parte. Así que Weimar, ¿cómo podemos profundizar más sobre las naciones? Esto de las naciones nos sirve para un tema principal dentro del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es lo contrario, o podríamos decir a lo revés, del libro de Génesis. Porque el libro de Génesis empieza con una creación, con algo lindo, pero poco a poco va apareciendo el pecado, muertes, llanto, dolor y pena. Pero el libro de Apocalipsis empieza con dolor, muerte, llanto, y termina con un lugar muy bonito, que es la Tierra Nueva. Y el día de hoy vamos a hacer repaso de todas esas lecciones que nos presenta la escuela sabática. Pero antes de abrir la Biblia, vamos a abrir nuestros corazones en oración. Oremos. Querido Padre, gracias porque en esta oportunidad nos permites compartir con tus hijos que necesiten escuchar tu palabra. Puedas bendecir a cada uno de ellos y puedas hacerlos ver que tú estás buscando una solución y ya la encontraste para el problema del pecado. Mas estás preparando un lugar para nosotros allá en los cielos, la tierra nueva. Gracias por todo. Dejamos todo en tus manos y esta lección pueda ser guiada por tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, con el repaso del día domingo tenemos como título Nimrod y Nínive. ¿Cómo aparecieron las ciudades? ¿Qué fue el tema que los llevó a que se aparezcan? Podemos leer el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 18 y 19. Para entender todo este problema que ha sucedido. Después del pecado, el hombre fue echado del huerto del Edén. Y en estos dos versículos nos explican qué iba a hacer el hombre ya fuera del huerto. A ver, vamos a leerlo. Bueno, Génesis 3, 18 hasta el 20, ¿no? 19. Uh-huh. Bueno, dice, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y ahí en estos dos versículos plasma qué es lo que ha sucedido después de que el pecado entre al mundo. Han salido espinas a las rosas. Yo me imagino que las rosas quizás no hayan tenido espinas, o algunas plantas también espinos. Y fueron ellos sacados del huerto del Edén. Unos versículos más antes nos habla de que fueron sacados para que no coman más del árbol de la vida, para que no vivan eternamente sufriendo con pecado. Dios ha hecho eso, los ha sacado para que no coman del árbol de la vida. Pero ellos tenían que trabajar y comer por el sudor de su frente. Así debían obtener el alimento de cada día. Pero la vida se hizo más difícil. Cuando ya salieron del huerto del Edén, Adán y Eva, la vida se les complicó. Y el huerto del Edén, la lección comenta de que estaba ahí plantado también por un tiempo. Pero ese huerto va a ser restaurado. Cuando la tierra nueva descienda nuevamente y vea la recreación, va a ser incluso más embellecido gloriosamente que al principio. Sin embargo, después de ese problema que hubo en el huerto del Edén de que seamos sacados, el hombre quiso buscar soluciones. Y así se crearon las ciudades.
Ahí nos habla que después del diluvio, varios hombres nacieron, crecieron y empezaron a formar ciudades. Vamos a leer qué nos dice la Biblia en Génesis capítulo 10, versículo 9, 10, 11 y 12. Nos habla sobre el inicio de algunas ciudades que en la Biblia se conoce, que se escucha bastante. Vamos a pedir aquí a nuestro amigo Reinaldo que lo lea. Bueno, Génesis, ¿cuánto dijiste? 10. Ya, versículo 10. Ya. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Acab y Calné, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth, Calá y Resén entre Nínive y Calá, la cual es la ciudad grande. En el versículo 9 habla sobre quién ha fundado estas ciudades y dice: este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así, como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y Nimrod fue el que empezó. Hay uno de los primeros reinos, Babel. Un lugar que después de que el diluvio cayera, Dios había dicho: dispérsense y llenen la tierra. Pero Nimrod dijo: no nos dispersamos, mejor estamos juntos, es más fácil la vida juntos. Y así fue como se creó una de las primeras ciudades después del diluvio. Y ahí se nombró otras ciudades. Una de las más conocidas, Nínive. En el tiempo de Abraham, esa ciudad era una ciudad muy terrible. Y así es como aparecieron las ciudades. Y dentro de ellas, el ambiente es muy tosco, podríamos decirlo. Es el desafío de querer hacer algo diferente de lo que Dios dice. Dios nos ha mandado a que vayamos a diferentes partes del mundo. Pero ellos, queriendo hacer la vida más fácil, empezaron a hacer ciudades. Y así fue como empezaron las ciudades en el tiempo después del diluvio. Pero así como hay hombres que escuchan la palabra de Dios, hay hombres que hacen caso a lo que Dios dice. La Biblia apunta a otro hombre que sí hizo caso. ¿Quién fue? Bueno, estamos hablando también de Abraham, ¿verdad? Abraham es un hombre que estaba en la presencia de Dios, caminaba con Dios y él era fiel en todo lo que Dios le pedía, ¿no? Y ese es el hombre que también tiene su nación es muy grande y tiene pues muchos hijos y ha pasado por muchos años, ¿verdad, Weimar? Uh-huh. Sí, Abraham justamente fue llamado a salir de las naciones, de esas naciones que se habían creado, para diferenciarse de ellas y de lo que ellas hacían y representaban. En Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2, habla sobre lo que Dios manda a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra. Le había estado mandando que salga de las naciones, salga de esos lugares en los que estaba, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Porque Dios le mostró ese lugar. Y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y así que Dios no quería que se concentrasen en algunos lugares personas para hacer reinos o hacer naciones. Y por eso llama a Abraham a ser diferente. Y Abraham cumple esa parte. Y ha mostrado su fidelidad a las normas y preceptos que Dios estaba mostrándole. Dios quería que Abraham refleje la gloria de su carácter ante el mundo. Dios quería que Abraham muestre cómo es que un hombre temeroso de Dios debe vivir, siguiendo las palabras de su Creador, del verdadero Rey, ¿no? Así es.
el Dios, ¿no? El Dios al que creó la tierra, que creó a la humanidad. Y cómo no poder alabarlo a Él, ¿no? Así es. Sí, Dios había mandado promesas por mediante las cuales el pueblo de Dios podía vivir conforme a su voluntad y ser felices. Mas si esas promesas ellos no se las hacían propias, ellos acarreaban ante sí maldiciones. El libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 6 dice: guardadlos pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Dios quería que cuando vean al pueblo de Israel, cuando vean a los hijos de Dios, digan: ciertamente este es un pueblo sabio y entendido. Nación grande es esta. Y en este tiempo también Dios quiere eso de cada uno de nosotros, de cuando vean nuestra casa, cuando vean nuestra vida y digan: ciertamente son un pueblo sabio y entendido. Nación grande es esta. Dios quiere que apliquemos estas cosas como adventistas que somos. Estos principios son necesarios que sean obedecidos para que los demás conozcan cómo obedecerla. No porque les decimos, sino porque ven esos principios puestos en obra en nuestra vida. ¿Y cuál es la lección del día martes? El día martes vamos a hablar lo que recibió, ¿no? Lo que recibió, lo que pidió. Vamos a hablar acerca del pueblo de Israel. Y bueno, en Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 4 al 18, dice de la siguiente manera: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que no nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que no nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a otros dioses ajenos. Así hacen también contigo. ¿Qué podemos descifrar sobre este pasaje que leímos, Weimar? Es interesante porque Dios primeramente no quería que el pueblo de Israel tenga un monarca, alguien que los gobierne, sino que Dios era aquel que los gobierna. Pero ellos piden, ahí queda registrado en el libro de Primera Samuel, que en el versículo 5 que dice: y aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ellos querían copiar lo que tenían las otras naciones. Decían: ellos tienen rey, nosotros también queremos rey. Y pasa que en ese momento Dios les concede esa petición. Pero con eso se vienen muchas consecuencias, porque los reyes gobiernan para sí mismos, gobiernan para su propio beneficio. Y eso era algo permanente. Desde ese momento se han constituido reyes que uno tras otro gobernaba para sí mismo. Y era uno tras otro fallido de un gobierno malo. Y así ha sufrido las consecuencias de su misma petición. Por eso el título dice: recibió lo que pidió. Y a veces nosotros también recibimos lo que pedimos, porque no pedimos conforme a la voluntad de Dios. A veces buscamos nuestra voluntad y pasa y es lo malo. Y eso no quería Dios para ellos. Por eso, aunque
Algo malo se puede ver en la vista general de la historia, como es la destrucción de Jerusalén, la primera destrucción en el tiempo de Babilonia, cuando se destruye el templo de Salomón. Era un tiempo terrible que se registra cómo se lamentaban en el libro de las Lamentaciones, cómo la gente comía a sus hijos, comía asnos. Era terrible, pero Dios ha permitido eso para que cese ese tiempo de gobiernos uno tras otros más malos que los anteriores. Muchos reyes malos que han pasado por el pueblo de Israel. Y todos ellos solo han sido un intento de querer hacer lo bueno. Pero si no fue así. En vista de ello, no debería sorprendernos que las cosas no resulten bien. Y ayer como hoy, vemos que los gobiernos humanos tienen algo común. Que son pecadores que están gobernando a pecadores. Así es. También la hermana Elena G. de White comenta un poco, dice, ¿no? El Señor había predicho por medio de sus profetas que Israel sería gobernado por un rey. Pero de ello no se desprende que esta forma de gobierno fuera la mejor para ellos, o según su voluntad. Él permitió al pueblo que siguiera su propia elección, porque rehusó guiarse por sus consejos. Oseas declara que Dios les dio un rey en su furor. Uh-huh. Sí. Y así ha sido durante de todo ese tiempo. Y es de ese modo que Dios ha puesto a Israel para que sea algo diferente. Y del mismo modo, Dios quería que la iglesia cristiana en sus principios sea una luz para el mundo. Pero la iglesia en los tiempos de Israel prefiguró los errores que iban a suceder las iglesias en el tiempo del cristianismo, la iglesia cristiana. En Mateo capítulo 20, versículo 25 dice, Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Como Israel pidió un rey humano, lo que había traído una caída a su nación, algo así progresivamente se ha llegado a pasar dentro de la iglesia cristiana. En ese tiempo había mucha persecución. Después de que Jesús y los apóstoles eran muy perseguidos los cristianos. Hasta un momento que apareció un personaje, Constantino, que escribió un decreto que cesó a las persecuciones. Y ahí los cristianos celebraban, sí, ya no nos van a perseguir. Y empezaron a entrar a puestos del gobierno, del Estado, y todo parecía feliz. Hasta que en un punto había algunas discusiones. Y de entre todas esas discusiones, un obispo, el obispo de Roma, empezaba a tener un poder más fuerte. Y poco a poco, de esa forma, el Estado fue introduciéndose a la iglesia. Y en esa fusión del Estado y iglesia ocurrieron los más terribles páginas de historia dentro de la iglesia que se pudieron haber escrito, de una persecución constante. En la Biblia se lo conoce como la profecía de los 1260 días, o tiempos y medio tiempo. En ese tiempo ha habido mucha persecución y se han introducido muchas herejías dentro de la iglesia por poner a alguien como representante. Que en el mismo tiempo de Israel querían un rey, en este tiempo había alguien que su decisión era la única que se iba a tomar.
Y por eso han pasado muchos capítulos oscuros dentro de la iglesia cristiana. Y así se han corrompido varias cosas. Así es. Y bueno, el linaje de White dice: otra vez pareció renovarse la contienda en cuanto al cuál sería el mayor. Cuando Jesús, llamándolos así, dijo a los indignados discípulos: ¿sabéis que los que ven ser príncipes entre las gentes se enseñorean de ellas? Los que entre ellas son grandes tienen sobre ellas potestad, mas no será así entre vosotros. Cristo estaba estableciendo un reino sobre principios diferentes. Él llamaba a los hombres no para asumir autoridad, sino para servir a sobrellevar los fuertes fraquezas de los débiles. El poder de la posición, el talento, la educación, colocaban a su poseedor bajo una obligación mayor a servir sus semejantes. Aún el menor de los discípulos de Cristo se dice: ¿por qué todas las cosas son para vuestra causa? ¿No? Y entonces Jesús nos está llamando a poder servir a nuestros menores, ¿no? Es justamente lo que hablaba en esos versículos, que el que quiere ser mayor tendrá que ser menor. Tiene que servir, que tiene que ser el menor. Y Dios nos llama a eso, a servir. Él no vino a ser servido, sino a servir. Y así, en cualquier lugar que estemos, en cualquier lugar que lleguemos, nosotros estamos ahí para servir. Y Dios pone eso en nuestro corazón, para que mediante el servicio podamos gozarnos. Así es. Y de esa forma Dios quiere que nosotros seamos una luz. Y especialmente una luz para los gentiles. Y ese es el título con el cual termina la lección de escuela sabática de esta semana. Dios ha establecido a la nación de Israel para que salve al mundo, para que sea un testimonio delante de todas esas naciones. También este día, en estos años, en esta época, establece a la iglesia adventista y a nosotros como adventistas para mostrar el carácter de Dios en esta generación. Y algunas veces nosotros nos sentimos condenados, dice la lección, cuando somos confrontados por el comportamiento justo de alguien. Y es así, cuando nosotros vemos un comportamiento justo de alguien que nosotros quizás no lo hubiéramos hecho, nos sentimos mal quizás por un lado, por saber que no hicimos lo correcto y haberlo sabido de antemano. Y Dios quería mostrar ese comportamiento correcto por medio de la vida de los israelitas. Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y es justamente los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús que demuestran, que resaltan estas características, que hacen una vida diferente de aquellas personas. Tienen una vida en armonía con Dios. Y esa vida que está en armonía con Dios resalta su carácter y sus atributos y hace a las otras personas reflexionar sobre cómo están viviendo. Y es así como Dios nos llama a exponer su carácter. Algunos autores utilizan la vindicación del carácter de Dios. El máximo vindicador o el máximo exponente del carácter de Dios fue Jesús. Una persona que ha revelado perfectamente el carácter de Dios. Por eso Dios en Apocalipsis 14:6 nos llama a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y no a predicar solo hablando, sino predicar cómo es que nosotros vivimos. Y Apocalipsis 18:1 termina con algo muy impactante. ¿Qué dice Apocalipsis 18:1? Después de todo, vi a otro ángel descender del cielo, con gran poder, y a la tierra fue alumbrada con su gloria. Y la lección termina con ese versículo. La tierra fue alumbrada con su gloria. En Isaías 46 dice: yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré
por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Y Dios quiere que nosotros seamos una luz a las naciones y de esa forma podamos iluminar toda la tierra. Imagínate, bastantes personas reflejando el carácter de Jesús. Unas personas acá en el país de Sudamérica, en los países de Asia, en Norteamérica, en todas las partes del mundo. Personas reflejando el carácter de Jesús. Y esa es la forma en la cual nosotros vamos a terminar de predicar el mundo, reflejando su carácter. Por eso Dios nos llama el día de hoy a ser una luz ante las naciones, a vivir su mensaje, a ser realmente sus hijos. Y no es necesario que hablemos, tan solo que vivamos. Ese es el llamado que te hace Dios el día de hoy, a que podamos vivir su mensaje, a ser realmente hijos de Dios y a ser una luz en este mundo. Así es, amigo Gamer. Bueno, el lugar donde te encuentres, acompáñanos a poder conectarnos con nuestro Señor en este momento, así que vamos a hacer una corta oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por tu presencia también aquí en la tierra. Señor, hemos visto que desde el principio tú tenías un plan. Tú tienes un rey, Señor, y ese rey eres tú, guiándonos. Y a pesar de todo, nuestros antepasados tuvieron errores, Señor, ¿no? Como servirse a sí mismos, todo buscar para sí mismo, y eso pues trae problemas, Señor. Pero Padre, el llamado que tú tienes para hoy es que nosotros podamos acercarnos confiadamente a tu presencia, porque eres un Dios misericordioso y tienes compasión de nosotros, Señor. Y gracias, Padre, porque tú eres nuestro Rey y sabes lo que es mejor para nosotros. Acompáñanos este día, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es. El siguiente semana vamos a estar igual compartiendo la escuela sabática, así que puedas escuchar y también puedas compartir con las personas en el lugar donde te rodean, tus amigos, familiares, así, para que el plan de salvación pueda llegar a sus corazones. Así que Weimar, nos despedimos de este lugar. Nos vemos en la segunda parte